Entonces, el haz córtico-espinal es básicamente el axón que está naciendo desde la neurona que está ubicada en la corteza y que llega hasta el haz anterior. Y del haz anterior sale otra neurona que ya va por fuera del haz córtico-espinal lateral, porque este solo termina acá. Esta ya es otra neurona, ¿ok? Que es básicamente ya un nervio motor. Entonces, la vía piramidal está compuesto por dos neuronas. Está compuesto por una primera motoneurona y está compuesto por una segunda motoneurona. ¿Okay? Por una segunda motoneurona. La primera motoneurona es esta de aquí. Primera motoneurona. La que está ubicada su cuerpo ¿dónde? En la corteza cerebral y que tiene un axón gigante. Es de los axones más largos que tenemos en todo el cuerpo. Es por eso que desciende desde corteza hasta lo que es el haz anterior. Esta es la primera motoneurona. Y la segunda motoneurona, la que se encuentra, o la que se origina ¿dónde? En el haz anterior y que va a ir a ¿dónde? Al músculo para que pueda inervar a ese músculo y se pueda realizar los movimientos. ¿Se entiende? Entonces esa es la segunda motoneurona. Ahora, el estudio de lo que es la vía motora yace en el que nosotros tenemos que ubicar dónde está el nivel del corte o de la sección o de la lesión de uno de estos cables. Porque puede haber una lesión en la primera motoneurona y en cualquiera de estas secciones. O puede haber una lesión en la segunda motoneurona. ¿Ok? Por ende, la clínica que va a tener el paciente es diferente si la lesión es a nivel de segunda o si la lesión es a nivel de primera motoneurona. ¿Ok? Ahora, en el caso de lo que es semiología, ¿cómo uno evalúa, por ejemplo, lo que es la vía piramidal? ¿Okay? Uno tiene que diferenciar y decir, tenemos dos motoneuronas, la primera y la segunda. Ahí la diferencia. ¿Okay? En ambos casos, si es que yo hago un corte aquí, o un corte aquí, o en cualquier punto, o me lesiono yo que sé corteza cerebral, lo que se va a detener es básicamente los movimientos. Los movimientos se van a ver alterados. Tendrás menos fuerza, o incluso podrás llegar a perder la fuerza total del músculo. ¿Ok? Entonces, no importa dónde sea la lesión, va a haber una parálisis o una disminución de la fuerza. ¿Ok? Ahora, hay que diferenciar que hay tipos de parálisis o hay tipos de disminución de fuerza. Por ejemplo, hay una parálisis de tipo espástica. Es decir, el músculo de la persona o el cuerpo, en este caso, vamos a hablar de la mitad izquierda del cuerpo. La mitad izquierda del cuerpo de la persona se paraliza, pero en esa parálisis tú evalúas cómo está el músculo, está totalmente rígido, está bien duro, está espástico, está contraído. Ahí tú dices, el problema es en primera motoneurona. El problema está entre corteza y el haz anterior. ¿Ok? Muy diferente a que tú tengas, por ejemplo, una parálisis del lado izquierdo del cuerpo, del mismo lado. ¿Ok? Pero en este caso, cuando tú toques al paciente, está así todo una gelatina, está temblando, está suelto. Ahí tú dices, es una parálisis de tipo flácida. Está flácido el paciente. La lesión es aquí abajo. Es a nivel de la segunda motoneurona. ¿Ok? Entonces, digamos que es estás evaluando, yo que sé, la pierna izquierda. ¿Ok? ¿Qué pasa si tú encuentras la pierna izquierda? Ya lo dije. ¿Lesión dónde? En primera motoneurona. Pero ¿qué pasa si tú evalúas al paciente que está totalmente suelto? ¿La lesión dónde será? Segunda. En la segunda motoneurona. Obviamente, el paciente no te va a mover nada, ¿no? Tú tendrás que hacer los movimientos. ¿Ok? Y cuando tú estés ahí lesionando al paciente, vas a notar que está totalmente plástico, está suelto. Sin hacer mucha fuerza, tú mueves todo el miembro inferior. ¿Ok? Dices, ese papá tiene una lesión en la segunda motoneurona. Y ya pensarás en qué enfermedades causa la lesión de la segunda motoneurona. Pensarás desde una lesión simple, como puede ser una compresión medular a este nivel por una hernia ya complicadísima, hasta pensar incluso en un Guillain-Barré. Vean que cuando ustedes ya hagan lo que es la clínica, la neurología clínica, ya van a ver enfermedades, van a decir, tal enfermedad ataca la segunda motoneurona. Por ende, ¿qué tipo de clínica va a tener? Parálisis flácida. ¿Ok? Diferente a que tú tengas, por ejemplo, a un paciente que sufra un traumatismo, por ejemplo, un motociclista que cae, se lesiona lo que es la
Babinski es el hecho de que tú agarras, por ejemplo, un alfiler, algo que tenga una punta, pero no sé, algo rojo, por ejemplo, y agarras el pie del paciente y empiezas a hacer esto. ¿Okay? Entonces, si el dedo del paciente se va hacia arriba, si se extienden estos deditos hacia arriba, si hay una flexión dorsal, como te dice el dedo, tiene Babinski positivo. ¿Qué significa eso? Que también está hiperrefléctico. ¿Okay? Por ende, la lesión también está en el primer motoneuron. ¿Okay? Entonces, vean que hay signos que nos ayudan a diferenciar para que nosotros digamos, la lesión es en el primer motoneuron. Otro signo más para que uno piense en el primer motoneuron. Como la parálisis es espástica, ese músculo está trabajando. Por ende, ese músculo se va a mantener. Si tú haces fuerza, el músculo crece. Por ende, el músculo también está atrófico. También está atrófico. Está bajando masa muscular. ¿Ok? En cambio, si es una lesión de la segunda motoneurona, será lo contrario. Si aquí era hiperreflexia, aquí es hiporeflexia. Le evalúas todos los reflejos. Le evalúas el mismo reflejo patelar y no te responde. ¿Y en qué piensas? La lesión está en la segunda motoneurona. Puede ser tal vez una hernia. O puede ser, yo que sé, algún virus que esté atacando lo que es esta raíz dorsal. Algo más simple. Ahora, en el caso del Babinski, si es que el Babinski se presentaba en la hiporreflexia, bueno, signo de hiporreflexia, si el paciente tiene hiporreflexia, ¿tendrá Babinski? No tendrá Babinski. Algo muy importante, chicos, es que no existe Babinski negativo. Cuidado que ya la profe o la doctora Díaz te diga, doctora, Babinski negativo, ya le hice ya. No encuentro Babinski, doctora. Babinski negativo. Te va a dar con su partido de perfusión. ¿Ok? ¿Por qué? Uno, ¿cómo informa de lo que es el Babinski? Dices, el Babinski presente. Si no tiene Babinski, es Babinski ausente. No hay Babinski. No tiene Babinski. Eso te habla de qué? De hiporreflexia. ¿Y cómo es un Babinski ausente? Tú haces esto con la parte externa de la planta del pie del paciente y no haces esto. Así que la quitan. Algo más para sospechar la segunda motoneurona. Ahora, en el caso de lo que es la atrofia, ¿okay? Si el músculo está así suelto y no lo usa el paciente, ¿creen que se va a mantener la masa muscular? Si no, si algo que tú tienes en tu cuerpo no lo usas, eso se atrofia. Lo sabemos cómo.
pasa si la lesión es a nivel de lo que va a ser el puente o protuberancia? Lo mismo, tendrá lo mismo. ¿Dónde varía o dónde es el problema? Cuando ya estamos por debajo de la deposición piramidal. Si la lesión es a nivel de lo que es el bulbo, sospecha en que ya, ¿ok? En este caso, la lesión es del mismo lado. Es del mismo lado. Es decir, si la trae. En cambio, si la lesión fuera encima del bulbo, la lesión es contralateral. ¿Ok? Es contralateral. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Listo. Vean. Ahora, ¿qué pasa si la lesión es aquí abajo? A nivel de lo que es el nervio espinal. A nivel de lo que es el nervio espinal. Ahí tú tienes que evaluar y decir, no, oye, si la lesión es a nivel del cuello, es apenas nada más han salido todos estos axones. Por ende, también va a tener una parálisis completa, una hemiplegia completa. Ahora, si vamos descendiendo un poco más, si la lesión, por ejemplo, es que se a nivel de lo que es el tórax, aquí no se deja esta porción de la médula espinal y genera esta lesión. Por ahí se corta. ¿Qué parte del cuerpo se le va a paralizar? Solo la parte inferior. Porque la función de los brazos ya no se va a ver bien. Por ejemplo, si la lesión es más o menos por aquí, lo que es la región dorsal, la paciente solo te va a tener que una pareja de lo que son los miembros inferiores, o una plegia del miembro inferior, del lado correspondiente. ¿Se entiende? ¿Cierto? Entonces vean que es importante acordarnos de la anatomía. Si la lesión es a nivel cervical, tienes más chances de hacer una hemiplegia completa. ¿Okay? O igual se te paraliza. Pero si vas descendiendo, y la lesión es a nivel del dorso, la parálisis solo va a ser del miembro inferior del lado correspondiente. ¿Se entiende? Listo. Ahora, veamos por ejemplo lo que son las secciones completas. ¿Qué pasa si la sección es completa a nivel del cuello? ¿Qué pasa si todo el cuello, como que dice, se desprende? Hay un corte a este nivel. ¿Qué parte del cuerpo del paciente se le va a paralizar? La mitad izquierda, la mitad derecha, los miembros inferiores o los miembros superiores. En este caso, aquí en las clases, si el corte es aquí, estoy cortando todas las vías. Estoy cortando tanto la vía que va a inervar la mitad izquierda como también la mitad derecha. Y también estoy cortando también las vías que van a inervar tanto la manito, por aquí, como también los pies. Por ejemplo, si el corte está aquí arriba, el paciente no va a poder mover nada de lo que está acá. Por ende, hace una cuadriplegia. Pierde la función motora de todo el cuerpo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la sección es completa y está apuesto en medio? Igual sigue haciendo, por ejemplo, una cuadriplegia. Ahora, ¿cómo tú diferencias? Dices, no, oye, pero ¿cómo yo voy a diferenciar si la lesión es aquí o es a nivel de protuberancia o a nivel de bulbo? Si es a nivel de bulbo y la sección es completa, esto ya es incompatible con la vida. Porque ustedes saben bien que a nivel del bulbo están los centros que controlan lo que es la función cardíaca y la función respiratoria. Entonces tú tienes paciente con cuadriplegia, no mueve nada de sus extremidades del cuerpo, está en coma. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Encima está haciendo una alteración de lo que es la función cardíaca y la función respiratoria. Es decir, ese corazón ya está parando, se está llegando al paro respiratorio. Hay que sospechar de esa. Tiene sección completa. ¿Okay? Se cortó la vía piramidal. Encima tiene alteraciones de la función cardíaca y de la función respiratoria. En el bulbo parece. Te lanzas. Sin necesidad de una resonancia, de una tomografía con tu semiología, tú te lanzas por un diagnóstico. Y en realidad la semiología es para eso, chicos. La semiología está para que nosotros podamos orientar nuestro diagnóstico antes de pedir un examen de laboratorio. Porque los exámenes de laboratorio son complementarios al hecho de que tú hayas conversado con el paciente o lo hayas evaluado. Muchas veces en neurología no tenemos la posibilidad de poder conversar con el paciente. No sé si alguna vez te pasó, digamos, el doctor te dice, evalúa la cama 150. Buscas al paciente y le dice, hazle la historia clínica de la 150. Llegas, lo despiertas y empiezas a molestar. No le toca. Luego viene la enfermera y te dice, está en coma. ¿Cómo tú sacas la información con tu examen? Y para eso, ¿qué vas a hacer? Primero determinarás, oye, es primera o segunda motoneurona. Evalúas cómo está. Tocas.
está ¿cuántos años tiene su papá? Tiene 60, ¿no? Tú lo ves y lo ves gordito, el señor, lo ves gordito. Y le preguntas, oye, ¿si por qué soy diabético? Sí, pero no soy diabético, no sé cómo, no hace caso, no hace caso. Entonces, ahí tú piensas y dices, oye, ni se han caído, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado? Ah, sí, nada, estábamos ahí nosotros en, yo qué sé, 14, y se quedó ahí, digamos, muriendo. De la nada, todos nos desesperamos, tuvimos emergencias, sabemos que estaba pequeño. Ahí tú pensarás que es un problema arterial. Es un problema arterial. Es un paciente anoso, está gordito, tiene hipertensión, tiene diabetes. Probablemente una de las arterias que está nutriendo a una de estas zonas ha muerto. O sea, bloqueado por un trombo, por una ateroma, por una placa de grasa. Y como no le llega, muere esta zona y se hace todo el cuadro. ¿Okay? Ahora, ¿en qué también puedes mencionar, pensar en una sección? Por ejemplo, si tienes un paciente que sufrió un accidente, ahí tú dices, este es motociclista, a veces en el caso de los motociclistas, descubre muy bien la cabeza, pero ¿qué es lo que no descubre? Casi nada, el cuello. Por más de que sea en el mejor caso, no descubre el cuello. Por ende, la lesión probablemente sea aquí. Y si hay riesgo de que haga todo una cuadriplegia. Suerte sería, por ejemplo, que solo se lesione un lado, ¿no? Solo se lesiona un lado y en este caso solo tendría un hemiplegia en ese lado. ¿Se entiende? Entonces vean, que uno tiene agregados aquí síntomas que nos ayudan a diferenciar qué cosa puede estar lesionada. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene una lesión aquí en la corteza cerebral y tiene una hemiplegia totalmente a la izquierda? ¿Qué pasa? Tú no solo vas a encontrar una hemiplegia izquierda. Es difícil encontrar un paciente que te venga así, completamente sano, ¿ok? Con todas las funciones cerebrales normales y te diga, ¿sabes qué, doctor? Se me paralizó la parte izquierda del cuerpo. Es difícil. Si la lesión fue aquí en la corteza cerebral se encuentran las funciones cerebrales superiores. Por ende, tendrá alterado, yo que sé, la atmósfera, el razonamiento, la praxis, tendrá alterado el lenguaje, la memoria, etc. Entonces, si tú tienes alteración de la vía motora, más alteración de las funciones cerebrales superiores, no vas a pensar que la lesión es aquí, en bulbo. Tampoco vas a pensar que la lesión es aquí. Tampoco vas a pensar que la lesión es el cuello de brazo. Pensarás que la lesión es aquí. ¿Sabe qué, señor? Usted tuvo un accidente cerebrovascular. ¿Ok? Ya pensarás en eso. Pues es un poco raro, porque te orientas un poco. ¿Qué pasa si el paciente tiene la lesión aquí, la sección aquí, por ejemplo, en un accidente? En este caso, son pacientes que sí te vienen con un estado de conciencia normal. Están tranquilos, ellos te hablan normal. Cumplen normal sus funciones cerebrales superiores. ¿Por qué? Porque el cerebro es un tajo. La lesión es aquí, simplemente ellos no pueden moverlo. ¿Ok? Ahora, encontrar una alteración motora exclusiva es difícil. Casi siempre la alteración motora viene acompañada de una alteración sensitiva. ¿Por qué? Vean, se lo digo. Si esto es médula espinal, en la médula espinal tenemos sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris que es interna y la sustancia blanca que es externa. Por aquí estaba, por ejemplo, el haz espinotalámico anterior. Por aquí estaba el haz espinotalámico lateral. Por aquí estaba el haz espino cerebroso posterior, el haz espino cerebroso anterior. Y por aquí estaba el haz de Wolff y el haz de Goodrich. ¿Dónde está, por ejemplo, el haz córtico-espinal anterior? Acá nada más. ¿Y dónde está el haz córtico-espinal lateral? Por ende, si tú tienes una lesión en toda esta zona, vas a tener alteración motora del mismo lado del cuerpo, pero también vas a tener alteración sensitiva. Vas a tener dañado, por ejemplo, el haz espinocerebroso tanto anterior como posterior, es decir, el tono muscular del paciente va a estar alterado. ¿Ok? El tono va a estar alterado. ¿Cómo estará también la sensibilidad asociada a lo que es el dolor y la temperatura? Tiene parálisis de este lado, del lado derecho del cuerpo, pero tiene una disminución de lo que es el dolor, también la sensibilidad de la temperatura del mismo
eres un poco más atrevido, como quien dice, y puedes diferenciar bien si la lesión es en bulbo, en tubulancia o en encéfalo, ya pues ya te fobiaste, la asiatiqueis, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces vean que en el caso de lo que es la vía sensitiva de vía motora, en ambos casos la anatomía juega un papel importante. ¿Okay? Creo yo que para las demás especialidades, para los demás cursos, la anatomía no es tan así como que quisquilloso, ¿no? Entonces debe saber muy bien la anatomía. Para más lo básico, para igual lo básico, es fundamental. Pero para lo que es neurología, sí es necesario. Yo sí te recomiendo. Si no quieren tener problemas con las pérdidas, con la doctora Rosas también, repasen esto. Repasen esto y con esto van a sacar solitos. Mi consejo sería el siguiente: no memoricen los signos de signo multiplicar. Eso es el peor daño que se puede hacer. Siempre busquen la fisiopatología, es decir, cómo es que se originó la enfermedad. Si es una enfermedad que se originó por un cuadro de un accidente de tránsito, pues la fisiopatología simple, ¿no? Se cortó, pues nada más. Distinto a quien lo pueden tener, por ejemplo, un cuadro de esclerosis lateral amiotrófica, que por ejemplo es lo que tuvo, por ejemplo, Stephen Hawking, ¿no? Que es básicamente una alteración en lo que son las vainas de mielina de estos axones. Es una alteración de desmielinización, es decir, se pierden las vainas de mielina de estos axones de manera ascendente. Entonces, ¿qué pasó por ejemplo, con ese sentido? Inicialmente perdió la función de la segunda motoneural. Inicialmente hizo este sentido. Hizo ese sentido. Pero luego, poco a poco, perdió más axón, hasta que llegó al bulbo, donde perdió el axón de estas vías, pero también de los núcleos que controlan el corazón y los pulmones. De ahí hizo su paro cardiorrespiratorio. Entonces él sabía muy bien, ¿no?, cuánto tiempo iba a tardar su desmielinización, se había hecho. Entonces vean que en el caso de lo que es la fisiopatología es crucial. Es crucial. Si hablan de una enfermedad, siempre fíjense fisiopatología. Y la fisiopatología te va a lanzar todos los signos y síntomas. No va a ser necesario que tú estés memorizando y diciendo, es de tal síntoma, de tal enfermedad, tal síntoma, de tal enfermedad. Tú ves al paciente y lo ves cómo está funcionando incluso la enfermedad, y de ahí van a salir los síntomas. ¿Ok? De ahí salen los síntomas. ¿Hasta aquí, chicos? ¿Está claro? ¿O tienen alguna pregunta también? Si tienen alguna pregunta, creo que nos tocó, digamos, de poco a mí y a una primera generación de niños. Creo que ahora ya es intermedio. Es excepcionista, creo que es medio, ¿no? Cisneros. Ya es medio. Sí, es medio. Ella estaba para el 10º semestre. Ya está el 10º semestre. También nunca había ido a trabajar tan bien por la pandemia. ¿Qué pasó? Como nos dejó el doctor, nos dijo, ¿saben qué? Van a pasar a la siguiente. Llamamos. Como de siempre, ¿no? Nos vamos a portar. Señora, Juan Pérez Pérez, señor Juan Pérez Pérez. Adelante, pasa, ¿no? Y era una, bueno, en el caso de esa paciente era una señorita. Estaba acompañada de su mamá. Toma asiento, por favor. Pues tú eres un tiempo. Siéntase en el del doctor, con sus sellos. También la disminución de la fuerza es una lesión de la extremidad. ¿Qué pasa si tú no generas un corte total? Simplemente generas un corte chiquito. O tal vez una compresión nada más de esta zona. O tal vez un estiramiento nada más de esa zona. ¿Qué sucede? Ya ocurre una alteración de la fuerza muscular. Y ahí, ¿cómo es que nosotros evaluamos? Lo clásico que se hace es, por ejemplo, traer al paciente, ¿no? A ver, señor, quiero que levante las manos con fuerza, me tiene que ganar con eso. ¿Dices a mí? Levanta tus manos. Tienes que ganar, ¿no? Con fuerza, levanta. Entonces tú pones ahí resistencia. Entonces, si te gana y levanta con fuerza, tiene función muscular o función motora, pues se va. Pero si no te gana y es más, ni siquiera levanta, algo hay una lesión por alguna de estas vías. Ahí ya quedarás, busco si es plasticidad, cómo están los reflejos, cómo está la Babinski, cómo está la atrofia de los músculos, etc. Entonces, lo de siempre, hay que sistematizarlos. Si tienes un paciente con alteración motora,